Para, solo un segundo. Para hablar del rechazo alimentario, a mí siempre me gusta partir conversando de la base o el inicio de la alimentación. Y los inicios de la alimentación se relacionan con la alimentación con líquidos, ¿cierto? Sea que hablemos de la lactancia materna propiamente tal, o sea que hablemos de la alimentación mediante fórmulas nutricionales o fórmulas especiales para lactantes. Y desde ahí, y luego también con lo que va a ser la incorporación del inicio de la alimentación complementaria, es de donde vienen las bases para prevenir de cierta manera las dificultades posteriores o diagnosticar de manera temprana las posibles dificultades que puedan existir luego con la alimentación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, sea en la alimentación con mamadera, o sea en la alimentación mediante lactancia o mediante después el inicio de la alimentación complementaria, lo ideal sería que esta alimentación fuera siempre autorregulada. Ya en un niño normotípico que tenemos, un lactante o un recién nacido de término sano, no debería haber problema con eso. Y cuando nosotros hablamos de la alimentación con líquidos inicial, puede que no sea tan compleja como sería o como podría comenzar a ser cuando empiezan a llegar los otros alimentos, que es cuando muchos de los papás nos consultan en este tema del rechazo alimentario. Y en esta etapa no podemos decir que en realidad hay un rechazo alimentario, sino que hay un proceso de adaptación inicialmente a lo que va a ser la alimentación complementaria. Primero hay que definir qué es esta alimentación complementaria y en realidad es toda la ingesta de alimentos diferentes de la fórmula o de la lactancia. Y generalmente, no de manera absoluta, pero la OMS dice que generalmente entre los 6 meses y los 2 años. El inicio hoy en día está documentado por distintas entidades para ser entre los 6 meses o para ser también por otras entidades entre las 17 y las 26 semanas, que también están los 6 meses de edad dentro de esa ventana. Es una alimentación complementaria porque en estos primeros años lo que hace es, como dice su nombre, complementar lo que va a ser la dieta en que No el me alimento puedo. principal siguen siendo los lácteos. ¿Cómo ¿Ya? puedo ahora? Y es importante decir también que estamos aquí frente a nuestros primeros usuarios, que son los lactantes, ¿ya? Los pequeños menores de 2 años. Entonces, como yo decía, en estas alimentaciones iniciales debe predominar lo que es la libre demanda, ¿ya? La libre demanda quiere decir que el niño toma las cantidades de alimentos, sea cualquiera de estos de los que estaba hablando, en relación a lo que él necesita, ¿ya? En base a la autorregulación. Y eso quiere decir que yo no me presiono a hacer que ese niño coma una cantidad específica siempre, todos los días, en todas las comidas, ¿ya? Y muchas veces en este punto es el primer problema que se presenta y que se cataloga, aunque no sea correcto el nombre, como rechazo alimentario, ¿ya? Porque, como dice una profesora de acá, en el mundo de Barbie, no sé si allá dicen eso, en el mundo de Barbie, lo ideal es que el bebé tiene 6 meses, la mamá le da su primera comida, el bebé se sienta, abre la boca, come y se come toda la papilla o todo lo que se le ve, ¿ya? Y todo es perfecto. Pero eso en verdad no es así muchas veces. A veces los niños necesitan periodos de adaptación a esos primeros alimentos y algunos puntos que ayudan mucho son la inclusión familiar y decidir con qué voy a comenzar en base a las reacciones de ese bebé. Si voy a empezar con papillas desde el inicio o si voy a empezar presentando algunos alimentos enteros más blandos, etcétera. Y esta es la primera fase en que, como dije, se habla de muchas veces de rechazo alimentario. Existen distintos métodos o enfoques para trabajar lo que es el rechazo alimentario o para trabajar la alimentación en general. No voy a entrar en profundidad en ellos, pero aquí están presentados algunos de ellos. Y la mayoría trabaja en base a la sensorialidad. ¿Cómo voy a trabajar esa sensorialidad para una adecuada respuesta de salida del control motor
para el manejo de esos alimentos, ¿ya? Esa es como la generalidad de los métodos que se trabajan hoy en día con los niños, sobre todo en base a la alimentación respetuosa y a la autorregulación. Cuando nosotros nos preguntamos qué es comer, qué es la actividad de comer para los niños o qué significa para los niños, comer se puede decir que es una de las tareas sensoriales más difíciles que el niño hace. Incluso a mí me gusta decir que es la tarea más difícil sensorialmente que el niño va a hacer. ¿Por qué? Porque implica que todos los órganos estén activos y estén funcionando adecuadamente para percibir los distintos estímulos que implica el alimento. ¿Qué estímulos va a implicar ese alimento? Va a implicar un estímulo visual, ¿cierto? Lo voy a ver. Va a implicar un estímulo gustativo, si es que lo pruebo, un olor también, un olfato que voy a distinguir de ese alimento. Va a implicar que yo esté posicionado bien y que me sienta estable, o sea, que esté en equilibrio desde lo vestibular, ¿ya? Y propioceptivamente también voy a estar activando tanto interna como externamente, mis distintas estructuras para lograr manejar el alimento, ¿ya? Y así. Entonces, comer para mí la verdad es que es la tarea sensorial más difícil que al niño le toca hacer, sobre todo si pensamos que viene de haber probado solo leche o solo líquidos en una primera instancia y comienza a experimentar alimentos diferentes. Entonces aquí me gusta que todos se pongan en una situación imaginaria, ¿ya? Eh, Vamos a imaginar cada uno que llega a un lugar de viaje, imaginando que ya no existe la pandemia del coronavirus, va a un lugar de viaje que es un país con una cultura muy diferente a la nuestra, ¿ya? Cada uno puede imaginar el lugar que quiera. Y en base a eso van a pensar en que son invitados de honor a una cena en ese lugar. Van a esa cena y en los platos que hay, lo que hay servido para comer, hay distintas cosas que ustedes nunca han visto o cosas que al ver no saben muy bien qué es lo que son. No saben qué alimento es, cómo sabe, si es algo dulce, si es algo salado, no tienen mucha percepción de lo que está servido ahí. Entonces, cuando nos toca pasar, como somos el invitado de honor, tenemos que comer de esos platos, ¿cierto? Y lo que ocurre ahí muchas veces es que ya, nosotros nos vemos enfrentados a esa situación, estamos un poco presionados porque todos están expectantes, todas esas personas prepararon esa comida especialmente para nosotros. Entonces, todas esas personas están expectantes a que nosotros comamos y que encontremos rica la comida, que eso sería el ideal, ¿cierto? Y nosotros lo primero que vamos a hacer seguramente vamos a tratar de observar, vamos a buscar lo que nos parezca más apetecible solamente a la vista primero, ¿ya? Y vamos a tolerar que esas cosas estén ahí y seguramente vamos a comenzar interactuando con el alimento, tomando, no sé, alguna cosa, una cuchara o algo, para poder tomar ese alimento y servirlo en nuestro plato, ¿ya? Seguramente al inicio vamos a servir muy poco, porque como no sabemos lo que es ni qué sabor tiene, no vamos a querer servirnos mucho. Después es muy probable que queramos oler el alimento, ¿ya? Que tomemos la cuchara y queramos oler el alimento. Huele rico, puede ser que tenga un olor agradable, que nos den ganas de experimentar con él. Después puede ser que queramos tocarlo, ¿ya? Que ahí, si es que nadie nos está mirando, podamos tocarlo con el dedo o quizás acercarlo a los labios y poder saber qué consistencia es la que tiene, ¿ya? Y puede que ahí recién en ese momento nos atrevamos a probar ese alimento. O sea, vamos a dar una cucharada que va a ser pequeña en realidad. Vamos a echar un poco, un bocado pequeño de comida. Lo vamos a llevar a la boca y vamos a experimentar cómo es, ¿ya? Vamos a probar. Puede ser que nos guste, que sea bueno y que empecemos a comer propiamente tal, pero puede ser que no nos guste, que no nos parezca tan agradable y que queramos probar con otra cosa, o con otro alimento, o no queramos comer más, ¿ya? O ahí hay distintas opciones. Entonces, todas esas fases que pasamos para llegar a encontrar el alimento que nos gusta y comerlo, son las mismas fases que pasa un niño cuando es enfrentado a una experiencia de alimentación nueva, ¿ya? O
a una experiencia de alimentación a lo mejor en un niño más grande, pero con un nuevo alimento que nunca antes había probado. Y por eso yo trato de que nosotros, como en este caso que estamos hablando sobre la alimentación, tratemos de ponernos en esa situación para que podamos entender cuál es la situación que está viviendo ese niño, ¿ya? Es muy parecida a eso. Hay una de las autoras que siempre cuenta la historia de un grillo, porque ella fue a un lugar, como este viaje que yo les decía, y le sirvieron un alimento y ella lo empezó a comer y todo, lo probó, y después le dijeron que eran grillos. Para ella, o saltamontes, no sé cómo se dice ella, para ella fue un poco impactante, pero la verdad es que ella sí se da cuenta que pasó por todos estos pasos previos a comer y que solo después que se enteró lo que era se sorprendió, ¿ya? Y esto es lo que le puede pasar a cualquiera de nuestros niños o de nuestros usuarios. ¿Qué objetivos debo tener yo cuando se comienza o cuando se está realizando la alimentación con un niño en general? Ojalá siempre fomentemos la autonomía en la alimentación, que el niño sea capaz de comer por sí solo, desde lo antes posible. Quizás al inicio va a necesitar ayuda, pero que cada vez él pueda ir siendo más independiente, que las experiencias de alimentación sean positivas, ¿ya? Hay una colega mía de acá, o sea, de Chile, perdón, que se llama Daniela Guzmán, y ella tiene un enfoque que se llama Enfoque de Experiencias Positivas en Alimentación Infantil, EPAI, y ella lo que relata es que uno de los puntos fundamentales en la intervención con la alimentación en estos niños es que las experiencias de alimentación se vuelvan positivas, que no sean estresantes, que no provoquen ansiedad, tanto en los adultos que están ahí con el niño como en el niño también. Mucho más aún no pueden provocar ansiedad o estrés en el terapeuta, porque eso va obviamente a transmitir ese nervio, esa ansiedad a nuestro paciente. Y otro punto importante a considerar es respetar la autorregulación, como decía antes. Entonces, yo como adulto puedo elegir qué alimentos le voy a presentar a ese niño, ya obviamente alimentos saludables, que se relacionen también con lo que yo como en casa, con la cultura y todo, pero voy a respetar que él coma a su propio ritmo y que pase por estas fases que veíamos antes a su propio ritmo también. ¿Por qué será que yo no obligo a comer? Porque yo lo que podría hacer como papá, como cuidador o como terapeuta también sería dar alguna contención al niño física a lo mejor y poner la cuchara y el niño comería igual. ¿Ya? Eso es una maniobra que yo creo que muchos de nuestros abuelos ocupaban, que era apretar la nariz y poner la cuchara, ¿ya? O obligar a comer, a lo mejor no con algo físico, pero sí con alguna presión emocional, como por ejemplo decir, si tú no comes o no te comes la comida, no vas a tener tal cosa o vas a recibir tal castigo, etcétera, ¿ya? Y hay muchas personas que relatan que cuando eran niños no se podían parar de la mesa hasta que se terminaban la comida, ¿ya? Eso es, de cierta manera, aunque no sea físicamente una obligación, es obligar a comer también. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces se dice que cuando los niños son pequeños, sobre todo menores de 3 años, yo podría obligarlo a comer porque en realidad él después cuando sea grande no se va a acordar de eso. Entonces no importa. Pero la verdad es que en esa primera etapa de vida tenemos activo lo que es la memoria implícita. O sea, cuando yo soy pequeñito, seguramente ninguno de ustedes se acuerda de cosas que pasaron antes de su tercer cumpleaños, perdón. Ya seguramente no nos acordamos. ¿Por qué? Porque esos recuerdos yo no puedo reproducirlos, no puedo describirlos, no puedo decir, oye, a mí me pasaba tal cosa, yo me acuerdo cuando mi mamá, no sé, me daba el pecho, cosas así que pasaron antes de nuestros 3 años. Pero lo que sí esas experiencias hacen es dejar una memoria que se llama memoria sensorial y que se relaciona con las conductas que nosotros después tenemos. Por eso se dice que cuando al inicio, en esa primera etapa, las madres o los cuidadores en general tienen un buen vínculo con su hijo, esos niños van a tener una seguridad emocional a largo plazo también y van a tener buen vínculo con las otras personas también, ¿ya? Entonces, esa etapa de memoria implícita modifica las conductas que yo voy a tener a futuro. Y después, volver a modificarlas es mucho más difícil. Entonces, si yo obligo a comer, ¿ya? Y el niño siente esa presión, eso va a dejar una impronta de una experiencia que va a ser negativa para él, y lo más probable es que se desregule hormonalmente. ¿Qué quiere decir eso?
que empiece a actuar como un factor de estrés, empiece a subir el cortisol, ¿cierto? Y empecemos a preparar respuestas que van a ser lo típico que manifiestan los niños cuando están siendo obligados a comer, de empujar, ya de atacar de vuelta, de escapar o de tratar de hacer que tiene sueño o algo para salir de la situación, para escapar de la situación. El apetito se cierra porque hay una desregulación hormonal y eso hace que fisiológicamente frente al estrés cualquier mamífero cierre su apetito y responda de otra manera frente a ese estrés. Y a largo plazo, si eso continúa y se hace de manera constante, por ejemplo, un niño que todos los días es obligado a comer, puede provocar posteriormente un rechazo alimentario. Lo que sí debemos hacer, lo que tenemos que tratar de hacer nosotros como terapeuta y también ayudando a, a los papás o a los cuidadores de nuestros usuarios, son algunas estrategias iniciales, como que, como cuidar la postura, por ejemplo. Lo ideal es que nosotros pensemos que uno para comer y para prestar atención a la alimentación, como lo debe hacer un niño, porque las habilidades de alimentación son aprendidas, solo son reflejadas al inicio, lo que debe hacer es tener una postura estable que le permita tener seguridad y no tener que estar atento a que estoy inestable, que me puedo caer o algo así, ¿ya? Voy a pedir que todos piensen dónde tienen sus pies en este momento, ¿ya? Fíjense dónde tienen ubicados sus pies en este momento. Lo más probable es que la gran mayoría los tenga apoyados en algo, sea en el suelo, en un apoyapiés, ¿ya? En alguna cosa que está ahí cerca. Pero los pies no están en el aire. Es muy probable que la gran mayoría de ustedes no tenga los pies en el aire. Y lamentablemente lo que ocurre mucho con los niños cuando son pequeños es que se ven enfrentados a instancias de alimentación con los pies en el aire. ¿Por qué? Porque las sillas son muy grandes para ellos, entonces quedan con los pies colgando, o porque usan esas sillitas de comer que no tienen un apoyapiés real, algunos tienen un fierrito así como o una cinta, algo, pero que no es un apoyo real, ya para sustentar los pies. Y lo que se ha visto es que requieren de apoyar los pies, requieren esa estabilidad. Y cuando, fíjense ustedes, cuando van a un lugar donde hay asientos que son muy altos, por ejemplo, una barra de un local que tiene una barra para comer o algo así, o están mesas muy altas, generalmente uno se sienta y lo primero que hace después de sentarse es tratar de apoyar los pies en algo, ¿ya? Y eso es muy normal y tiene que ver con nuestro instinto de estabilidad, con necesitar estar estables, ¿ya? Otra cosa, una estrategia positiva es alimentar con la familia, desde el inicio, ojalá, y que el niño se sienta a la mesa familiar desde el inicio y pueda ser una instancia agradable de compartir familiar. Y establecer que los horarios para comer van a ser los horarios familiares. Tratar de salir un poco de esta estructura de que el bebé come a las 12 del día y el resto de la familia come a la 1 de la tarde y mientras tanto el bebé está en otra cosa o está mirando y quiere comer. Es mucho más probable también por un instinto mamífero que el niño se sienta seguro comiendo, por ejemplo, del mismo plato de la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá es la figura de apego y eso hace que yo como cría de esa figura de apego sienta que si esa persona come eso, es seguro para ella, entonces también es seguro para mí. Entonces muchas madres relatan, no come nada, pero si yo sirvo mi plato, quiere meter la mano en mi plato y comer lo que yo estoy comiendo, ¿ya? Eso es muy común y pasa también cuando les damos a los niños papillas, por ejemplo, que son todas verdes y todas iguales, y el niño se da cuenta que el adulto no come eso, que no, o que hace como que lo prueba, pero en realidad no lo come. Y el niño se da cuenta de eso y lo que ocurre ahí es que el niño rechaza esa papilla muchas veces, porque dice, si el adulto no lo come, si mi figura de apego no lo come, no creo que sea seguro para mí. Es más seguro para mí eso que está comiendo mi figura de apego. ¿Ya? Por eso también es bueno aprovechar los horarios familiares. ¿Qué pasa o qué cosas nos cuentan muchas veces los papás o los cuidadores? Muchas veces nos dicen que su hijo, el niño que está yendo a evaluación con nosotros, no come nada, ¿ya? Ahí lo que es bueno hacer es tratar de establecer alguna manera de recoger información.
Entonces, ¿realmente no come nada o es que no come la cantidad que los papás o que los cuidadores esperan que coma? ¿Ya? ¿No come nada o come menos de lo que usted esperaría? Y ahí es mucho más objetivo o mucho más significativo si yo lo hago, por ejemplo, diciendo ya, cuénteme qué come en el día. O mucho más fácil aún para no tener errores de memoria, cuénteme qué comió desde ayer hasta hoy, que los nutricionistas ocupan mucho una herramienta que se llama cuestionario 24 horas. ¿Qué comió desde ayer hasta hoy? Y la persona empieza a contar, no, se comió un yogur, empieza a contar lo que comió el niño, ¿ya? O el mismo niño muchas veces cuando son más grandes se acuerdan y dicen, ah, comí tal cosa y todo. Y eso nos ayuda a ver si, qué está comiendo en realidad, si realmente no come nada o si en realidad come poco o no. ¿Ya? También hay familias que nos dicen que come demasiado, pero de un solo alimento o de dos alimentos. Por ejemplo, come harto, y sobre todo niños que están bien en peso o que están sobrepeso, ¿ya? Porque el peso, bueno, los nutricionistas son mucho más especialistas en eso, pero el peso no lo es todo, porque si ese peso es ganado en solo comer, por ejemplo, jugo y pan, no va a ser lo mismo que si la alimentación es variada. Entonces, no, si come mucho, pero solamente pan o solamente arroz blanco, por ejemplo, ¿ya? Eso también hay que tenerlo en consideración. Y otra cosa que los papás nos cuentan es que cuando empiezan a hacer estas estrategias que nosotros les damos, de dejar la exploración libre, de dejar que el niño explore, que se alimente por sí solo y todo eso, ensucian mucho, pero frente a eso no hay mucho que hacer porque parte de la interacción con el alimento es ensuciar, ¿ya? Y le digo a los papás, el único consejo que puedo dar es que traten de comer o hacer esta instancia en un lugar que sea fácil de limpiar. Voy a mostrarle aquí un video, antes que comience. En este caso es un bebé, pero es un video de una instancia de alimentación libre. Me gustaría que lo miraran y analizáramos o conversáramos un poco después sobre lo que se puede ver de este video. Bueno, ¿qué es lo que pudimos ver en este video? Después un poco lo mismo. Lo que vemos aquí es un niño que está comiendo, ¿cierto? Los alimentos están libres para que experimente con ellos, para que los pueda tomar, manipularlo y todo. Como son primeras instancias de alimentación, no es tan experto en el manejo del alimento. Entonces se echa el alimento a la boca y lo empieza a tratar de manejar y a veces el alimento no le resulta fácil, entonces lo saca de la boca, otras veces lo pone y, por ejemplo, hay un momento en que activa su reflejo de arcada, ¿cierto? Porque seguramente el alimento no estaba totalmente molido y se fue hacia atrás, entonces activó el reflejo de arcada y lo sacó de la boca con la arcada. ¿Ya? Puede que a veces eso ocurra también con episodios de tos, y eso no es anormal, no es un episodio de ahogo, ¿cierto? Es solamente un episodio de atoro, y el niño, un niño típico sano, está apto para con sus reflejos protectores salir de ese episodio de atoro. Entonces, ¿qué es lo que el adulto debe hacer en esa situación? Esperar solamente, ¿ya? Estar tranquilo y esperar a que el niño salga por sí solo del episodio de atoro.
Y lo que se ve es que después del episodio de Atoro, en que él hace la arcada y todo eso, el niño no se pone ni nervioso, ni llora, ni nada, porque logró salir eficientemente de ese episodio de Atoro y siguió disfrutando de su alimentación, ¿ya? Eso es porque los cuidadores que están a cargo de la alimentación están tranquilos también y le transmiten tranquilidad. Entonces el episodio de Atoro no implica algo, un problema mayor. Otro problema que puede ocurrir muchas veces es cercano al año de vida y es lo que se llama comúnmente como la anorexia del año, ¿ya? La anorexia del año implica, solo un segundo. Ya, perdón, vino uno de mi hijo. Bueno, la anorexia del año, ¿qué implica? Implica que los papás o los cuidadores se preocupan porque el niño iba como subiendo en su cantidad de comida, parece que ya se había adaptado a comer otro alimento, iba súper bien, comiendo bien, y de repente como que se estancó, como que se quedó en la cantidad de comida o disminuyó un poco, ya no está comiendo tanto o no aumenta la cantidad de volumen de manera proporcional, como que a veces los cuidadores esperan que si el niño comía media taza a los 6 meses, al año se coma la taza entera, por ejemplo, como el doble, porque tiene el doble de edad. Y eso no es tan lineal en realidad, porque ni siquiera el crecimiento es lineal. Entonces, se preocupan porque empieza a comer, empieza a descender un poco, a desacelerarse esta curva de cantidad de alimento que el niño consume. Y eso es un proceso que es fisiológico en realidad. En algunos niños es más marcado que en otros, pero es normal que esto ocurra, este enlentecimiento, porque también hay un enlentecimiento del crecimiento, del ritmo de crecimiento de ese niño alrededor del año. Antes crecía un montón y ahora cada vez crece a una menor velocidad. Entonces, hay que preguntas nosotros como terapeutas debemos hacer. Es bueno investigar cómo dejó de comer, si esto ha ido siendo progresivo en el tiempo y cada vez come menos o no han podido aumentar las porciones, o si en realidad de un día a otro dejó de comer, porque en ese caso debe haber algo que desencadenó que de un día para otro ocurriera. También es importante saber si este niño toma lactancia materna, porque en ese caso va a tener mucho más protegido, por decir así, sus nutrientes en la alimentación. Y también cómo reacciona a los alimentos. O sea, yo le pongo el plato y come menos, o yo pongo el plato o lo traigo a sentarse para comer y empieza a llorar, porque en ese caso estamos frente a un niño que es defensivo, que no quiere enfrentarse al alimento porque seguramente ocurrió algo que lo está haciendo rechazar. Es distinto. Y también hay que preguntar siempre qué es lo que han intentado los cuidadores. Por ejemplo, me acuerdo de un caso en que la mamá decía que 2 semanas intentaron obligarlo. Entonces el papá firmaba la cabeza y la mamá ponía la cuchara. Y eso fue lo único que se le ocurrió al inicio. Y eso es muy común que ocurra, pero no porque los papás quieran maltratar a sus hijos o porque sean malos, sino que porque se desesperan y se angustian en cuanto a que también, como iba creciendo muy rápido, y de repente empezó a crecer más lento. Ahí sí. Como estaba creciendo muy rápido, y también subiendo de peso rápido, y de repente como que esto ya no va tan acelerado, los papás se preocupan porque piensan va a bajar de peso, se va a desnutrir, etcétera, ¿ya? Pero en realidad hay que mirar cómo está esta curva de crecimiento, pero mirarla, bueno, ahí los expertos son los pediatras y los nutricionistas, pero mirarla también en base a su propia curva, o sea, si no hay una baja, no hay un descenso, y si la curva va un poco más lenta, pero todavía está dentro de rangos normales, no habría mucho de qué preocuparse, la verdad. Y cuando ya hablamos totalmente de un rechazo, de una selectividad alimentaria, ya tenemos 3 factores que influyen en esto. La motricidad, no solamente orofacial, sino que motora completa, ¿ya? Cómo está el desarrollo motor a nivel general y obviamente también el nivel orofacial. Cómo
está también la conducta, que lo que yo les decía, cómo es la reacción del niño, o cómo es la conducta de los padres frente a esta situación, etc. Y por otro lado, lo que es la sensorialidad, que en general no siempre es la única causa. Puede que la causa sea por un tema motor oral, por ejemplo, o sea por un tema conductual, pero muchas veces la sensorialidad es como lo que vemos más evidente, como que se afecta o se visualiza primero que está alterado porque nos damos cuenta que el niño como que tuviera asco de los alimentos, o como que parece que no quiere tocarlos, dicen los papás. Entonces eso es lo más evidente, por eso lo pongo ahí más grande. Pero para mí yo diría que lo más difícil de trabajar es la conducta, no solamente del niño, sino que también de las familias, porque han llegado muchas veces al límite insospechado de intentos, de estrategias, y como que sienten que no pueden dar pie atrás frente a obligar a comer o a otra estrategia que están implementando. Entonces la conducta es lo más difícil de trabajar y de cambiar, de modificar. Y cuando hablamos de la sensorialidad específicamente, bueno, aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero tenemos el perfil sensorial típico con el que Jen Ayers define a los sujetos, ¿ya? Y que tenemos un rango que están en un perfil sensorial, en una capacidad sensorial, por decirlo así, dentro de un rango de normalidad, pero hay otros sujetos que tienen un hiperregistro, y esto quiere decir que, por decirlo de manera muy simple, sienten mucho más que los otros sujetos los estímulos. Es como que los estímulos fueran más intensos, pero en realidad es porque ellos tienen una sensorialidad mayor, más activa. Y respecto a lo mismo, tenemos también sujetos que están en el otro extremo y que parece que tuvieran una baja sensorialidad, parece que las cosas como que no las sintieran. Y muchas veces vemos niños, sobre todo niños que a veces se describen como un poco dispráxicos o con apraxia infantil, en que vemos que, por ejemplo, parece que se pega o choca y parece que no le pasara nada, por ejemplo, ¿ya? O tiene la cara llena de comida, toda sucia, y no siente como que está sucio, no se da cuenta. O tiene comida en la boca y no deglute porque no se da cuenta que la comida está ahí, salvo que sea, por ejemplo, un estímulo más grande, una cucharada más grande, o en una cuchara fría, etcétera, ¿ya? Y eso también en el perfil sensorial 2 de Winnie Dan tiene también distintas clasificaciones. Lo importante es que nosotros sepamos que muchas veces vamos a tener afectada la sensorialidad, y que, como más vale prevenir que curar, es muy eficiente hacer de este tipo de usuario una evaluación sensorial, que obviamente se hace derivando al terapeuta ocupacional especialista en integración sensorial, y eso nos va a dar una retroalimentación muy eficiente para nuestro trabajo también. ¿Ya? En el DSM-5, que es uno de los manuales más formales que habla de esto, se habla de las dificultades de alimentación como cuando no se come adecuadamente, ¿ya? Con una disminución en el aumento de peso o con una baja también en esto, ¿ya? Y esto debe ocurrir, para que sea considerable, por lo menos por un mes, pero en realidad hay otros criterios clínicos que hablan de que deberían evaluarse por lo menos 3 controles seguidos, y esos 3 controles deberían tener una separación entre ellos de mínimo, bueno, algunos autores hablan de 15 a 20 días. O sea, yo no puedo pesar a un niño que supuestamente tiene dificultades con la alimentación hoy día y volver a compararlo con mañana, porque es muy poco tiempo, y como dije antes, el crecimiento no es lineal, entonces no sería significativo el cambio que va a tener y puede deberse a otras cosas, ¿ya? ¿Y qué cosas tenemos que ver entonces? Si es que también hay que poner atención si es que este niño tiene anomalías estructurales, sean del sistema estomatognático o sean del sistema digestivo, que también puede ocurrir. Si es un niño con enfermedades neurológicas, porque claramente eso lo hace tener más factores de riesgo para dificultades de la alimentación. Si hay problemas de comportamiento, problemas psicosociales, también como base del funcionamiento de la alimentación, las habilidades las habilidades o las posibilidades de estabilidad cardiorrespiratoria de su usuario también, y si es que existe o no existe, por ejemplo, una disfunción metabólica. Eso también hay que tenerlo en consideración. Entonces aquí
Estaba mirando el chat. Ya. Solo para estar atenta. Aquí tenemos, cuando tenemos una alteración de base que va a causar a posterior el rechazo alimentario. ¿Qué es lo más común que ocurra? ¿Ya? Algunos de los autores, como Ortiz, dicen, y otros también, dicen que el factor más común que desencadena después un rechazo es el reflujo gastroesofágico, pero por sobre todo la enfermedad de reflujo gastroesofágico o la enfermedad de reflujo extraesofágico. O sea, en que el reflujo gastroesofágico no es solamente al final distal en el esófago y fisiológico, sino que involucra, que sube a la parte, al segundo o al primer tercio del esófago y muchas veces sale del esófago, por eso extraesofágico, y pasa hacia la faringe, hacia la laringe, puede producir episodios de aspiración, regurgitación, etcétera, ¿ya? Eso es lo más común, o sea, los usuarios que más presentan rechazo alimentario dentro de este tipo de usuarios son los usuarios con reflujo gastroesofágico. También pueden haber usuarios con dificultad de la alimentación, como dije, por problemas de base cardiorrespiratoria, en que se fatigan al comer, enfermedades neurológicas, como dije también, muchas veces alergias alimentarias, que además de que la alergia provoca un malestar en el cuerpo y ese malestar va a provocar un rechazo alimentario a largo plazo, adicionalmente, lo que ocurre también es que muchas veces las alergias la variedad de alimentos que se presentan en ese niño es muy limitada. Por ejemplo, niños que tienen una alergia alimentaria múltiple tan severa que solo pueden comer 5 alimentos, por ejemplo. Y obviamente con el tiempo, como cualquiera de nosotros, después de comer por mucho tiempo 5 alimentos, ya no quieren comer más esos 5 alimentos porque ya se sienten un poco cansados de esos alimentos. También pueden haber sujetos, como dije, que tengan anomalías anatómicas del tubo digestivo o del sistema estomatognático que influyan también. Y retraso en el vaciamiento gástrico, que ahí está el tema del sistema entérico, porque muchas veces no sabemos si en realidad el rechazo alimentario fue provocado porque el niño, por ejemplo, tenía un estreñimiento y no quiere comer más porque tiene problemas para el vaciamiento gástrico, o si en realidad es porque lo que se ha visto, que el niño tiene un rechazo alimentario por otra causa y el rechazo es a tal nivel, le provoca tal estrés que se produce un enlentecimiento del vaciamiento gástrico. Eso también se ha visto, ¿ya? Y un enlentecimiento también de la evacuación intestinal, ¿ya? Entonces, eso también se puede ver como consecuencia, no siempre es la causa. Ahora sí. ¿Y qué síntomas nosotros podemos ver o que se nos describen? Bueno, disfagia muchas veces, o dinofagia, que es este dolor mientras están comiendo. Solo un momento. Esofagitis también por este reflujo que les decía, o otros tipos de esofagitis, y distintas infecciones también que pueden ocurrir y que pueden estar provocando dolor o molestia y que obviamente van a llevar a que el niño no quiera comer, ¿ya? Puede que hayan episodios de tos crónica que sean molestos también, episodios de asfixia muchas veces, que sean niños que tienen neumonías recurrentes, sean o no aspirativas, muchas veces pueden ser infecciosas y no aspirativas, e igualmente pueden estar dificultando la alimentación. Y que la deglución como proceso mecánico de la deglución esté alterado. Eso también va a hacer muchas veces que los niños no quieran comer. ¿Qué otros criterios se emplean en la clínica? Bueno, algunos autores hablan de incapacidad o capacidad limitada para comer, para cumplir con los requerimientos que se necesitan nutricionales o de incremento de talla, de incremento ponderal. El aumento de la pérdida de factores nutricionales, como dije también, el metabolismo alterado o el manejo de enfermedades primarias que lo estén provocando, el rechazo alimentario. ¿Qué problemas clínicos vemos nosotros como fonoaudiólogos muchas veces? Por ejemplo, niños que tienen rechazo porque usaron por mucho tiempo una vía alternativa de alimentación, como las sondas, como las ostomías, y lo que eso produjo, si es que no se trabajó en paralelo la sensorialidad oral, la habilitación y la mantención de habilidades orofaciales, que después cuando el niño pueda comer por boca, ¿ya? Cuando se pueda empezar la alimentación por boca, exista como el pase, no se pueda porque el niño esté hiperreactivo a los estímulos en boca porque nunca tuvo un estímulo en boca antes de eso o por mucho tiempo. También alteraciones gastrointestinales.
¿ya? A mí me gusta bastante el tema y ahí ya puedo hablar horas de horas sobre el tema de las alteraciones gastrointestinales y la vinculación que tienen con la fonoaudiología, y podemos en otro momento volver a juntarnos para conversar sobre eso. Pero en términos simples, muchas veces pueden ser acidez, molestias, malformaciones que hacen que la alimentación por vía oral no sea eficiente o que sea rechazada, ¿ya? Alteraciones respiratorias, como dije también, muchas veces cuando hay alteraciones respiratorias crónicas, como en el caso del asma, rinitis o alergias, muchas veces hay bastante intervención farmacológica. Y esa intervención farmacológica, lo que se ha visto actualmente, es que puede provocar a su vez dificultades, como por ejemplo con el tema de los volúmenes torácicos y abdominales, sobre todo por una hipofunción muchas veces del diafragma que se provoca por estas disminuciones y aumentos de los volúmenes, y eso a la larga puede producir, por ejemplo, presiones en la parte distal del esófago y producir reflujos también, ¿ya? O potenciar que haya una incomodidad con la alimentación. ¿Qué mitos tenemos en la alimentación? Bueno, cosas típicas que nosotros escuchamos desde que éramos pequeños. Por ejemplo, que comer es una prioridad, ¿ya? Que el cuerpo puede estarse muriendo, pero va a querer comer, ¿ya? Esa es una cosa que no es verdad en realidad, porque hay otras prioridades para el cuerpo antes, como respirar, por ejemplo. Si yo no puedo respirar o me siento ahogada, por ejemplo, estoy en una sala y hay un calefactor o algo prendido y estoy sintiendo mucho calor y estoy sintiendo que me falta el aire, lo más probable es que aunque haya comida ahí para servirse, yo no quiera comer, ¿ya? ¿Por qué no quiera comer? Porque sienta que necesito respirar, necesito salir, tomar aire, etcétera, ¿ya? Y eso ocurre también cuando hay dificultades respiratorias, que el niño no quiera comer porque siente que la prioridad es respirar. También ocurre cuando tenemos respiradores orales y nosotros le insistimos a los niños respiradores orales que coman con la boca cerrada, pero resulta que todo el proceso que implica comer, tener el alimento en la boca, empezar a masticar, si es un alimento más entero, se va a demorar más. Y que todo ese rato estén con la boca cerrada, para ellos va a significar un gran periodo de tiempo donde no van a poder respirar si es que son respiradores orales, ¿ya? Entonces, tener en claro que comer no es la primera prioridad para el cuerpo. Hay prioridades como la respiración y también como la estabilidad postural antes que la prioridad de comer. Otro mito que se difunde bastante es que comer se hace en dos pasos. Siéntate y come. Eso es una frase que a muchos nos decían, no sé, allá en Uruguay, pero en Chile a muchos nos decían, siéntate y come, ¿ya? O come y calla. Pero dos pasos y listo, se acabó. Y se puede servir todo el plato. Pero la verdad es que nosotros ya vimos que son muchos más pasos los que yo voy a llevar a cabo para comer un alimento. Otro mito que se difunde es que un niño si tiene hambre va a comer como sea. Como que no, muchas mamás les dicen lamentablemente, quítele el pecho o no le dé nada de leche ni nada de comida hasta que se coma el plato, ¿ya? Incluso hay pediatras muchas veces que lo dicen, que lo recomiendan, ¿ya? Eso es falso, no es verdad, eso es un mito, porque si la instancia de comer es un estrés, ya vimos que si es un estrés, lo más probable es que el niño se estrese porque está siendo obligado a comer de cierta manera y o presionado para comer, se estrese y quiera arrancarse o quiera botar el plato, etcétera, pero no coma. ¿Por qué? Porque el estrés llegó a tal nivel que el apetito se cerró fisiológicamente. Entonces a veces ya la mamá se cansa, por ejemplo, y le dice, ya está bien, entonces cómete un chocolate o come el postre. Y está el nivel de estrés que aunque sea algo que al niño le gusta comer, no lo recibe, porque ya el apetito se cerró totalmente. Entonces, si hay mucho estrés, el niño no va a comer. No importa que pasen horas o que pasen días, ¿ya? En un caso severo, los niños llegan a hospitalizarse por hipoalimentación, hipoglicemia, ¿ya? O hipohidratación porque no comieron nada, porque no se les dio comida hasta que se comieran el plato de cochayuyo, por ejemplo, o de pescado, o de lo que sea. Y lo otro que se dice bastante es que lo más importante es hacer que coma como sea. No importa cómo lo hagan, pero que coma. O sea, no importa que se coma todo en papilla, como dice un, no sé si ustedes leen a un pediatra español que hay bien famoso, y que dice, no importa que coma papilla hasta los 15 años, no pasa nada, lo importante es que coma. Ya, eso también es un mito, porque nosotros como fonoaudiólogos sobre todo debemos saber que comer
papilla hasta los 15 años, o hasta después de los 5, incluso hasta después de los 3 años, solo papilla, no potencia que se desarrollen las estructuras orofaciales de manera fisiológica, ¿cierto? No puedo aprender la masticación si nunca estuve expuesto a la masticación. Y la masticación es una actividad aprendida, no es una actividad refleja innata como lo es el inicio de la alimentación. Entonces, ¿cómo puedo aprender a comer que es como nosotros? Por ejemplo, el ejemplo que yo les decía, si vamos a otro país y nos presentan un alimento que nunca hemos comido, que nunca hemos visto, ¿cómo vamos a saber cómo comerlo? Lo más probable es que tengamos que mirar a los otros y intentemos, hagamos como ensayo y error para saber cómo comerlo. Pero necesito la experiencia para aprender. Entonces, no da lo mismo que coma como sea. Silvia, ¿quieres pasarme alguna pregunta o estás diciendo que pueden escribir preguntas? No, les estoy diciendo que pueden escribir preguntas. Súper, ya. No tenemos preguntas todavía, entonces Ya. estaba estimulando a preguntar nada más. Sí, si tienen alguna duda, no tengan miedo de preguntar, de interrumpirme. Claro. ¿Y qué conceptos nosotros vemos comúnmente asociados a comer? Que muchas veces las familias dicen, o el cuidador que va a alimentar dice, oh, ya tengo que darle la comida a este niñito. Ya, qué cansancio, tengo que alimentarlo. Es como que yo tengo que alimentarte, como que el niño en este caso es un ente pasivo y yo soy el que hace la tarea de darle de comer. Y lo que deberíamos cambiar ahí en esos conceptos sería estimular de hablar de la hora de comer, de que todos vamos a comer en este momento, ¿ya? O es la hora para probar, para compartir algo, pero no yo te voy a alimentar a ti, que es muy distinto. También otro concepto que se menciona que se debe cambiar, que aquí yo hago una traducción literal de lo que habla Marchadán, pero en realidad tiene que ver con mordida versus confianza, que en realidad mordida no es la traducción literal, pero lo que quiere decir es cantidad de comida. Por ejemplo, le decimos al niño, si te comes 4 cucharadas, te doy postre o un premio o lo que sea, ¿ya? O necesito que te comas la mitad del plato o el plato entero, no sé. Distintas cantidades que nosotros le ponemos desafío a ese niño para que coma. Y lo que nosotros deberíamos tratar de hacer es tratar de potenciar la confianza del niño en la comida y que el niño coma la cantidad que él quiera, que él necesite. Pero eso para que resulte, porque muchas personas me dicen, hoy, pero si yo comiera la cantidad que quiero, pues yo como adulto, comería, pero un montón y estaría, no sé, rodando, dicen muchas personas, porque no sabría controlarme, ¿ya? Muchos tenemos, y yo también me incluyo, dificultades con controlar la cantidad de comida que debemos comer. Pero eso pasa porque cuando chicos o cuando niños nunca se nos educó en eso, nunca tuvimos la libertad de elegir qué cantidad comer. Entonces desarrollamos desde el inicio una relación que no fue saludable con los alimentos. Entonces aprendimos que había que comerse el plato completo, que había que comerse cuando uno iba a otra parte, aunque no te gustara lo que había o aunque fuera mucha cantidad, había que comérselo todo. Entonces hay que dejar un poco las cantidades y desarrollar un poco más la confianza y la autorregulación. También otra cosa es que muchas veces nosotros hablamos mucho como terapeutas y nos cuesta mucho sacar eso. La palabra tolerar, a mí desde que escuché por primera vez hablar sobre este concepto, así como en relación a la alimentación, me di cuenta que no es una buena palabra para que usemos como terapeutas. Muchas veces decimos ya, le vamos a dar, no sé, consistencia néctar, por decir cualquier consistencia, según tolerancia o lo que tolere. Y en realidad tolerar no es una buena palabra porque es como que el sujeto, el usuario, el niño, está como aguantando, tolerar es como que aguanto, resisto, 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 ¿cierto? Como que algo me está viniendo sobre mí y yo lo estoy resistiendo. Y en realidad lo que debería ocurrir o lo que yo como terapeuta debería buscar en mi intervención es que el niño disfrute la alimentación, no que tolere, no que coma 3 cucharadas y no aguanta más, no, sino que coma 3 cucharadas porque es lo que en base a su autorregulación quiso comer, ¿ya? Obviamente yo como terapeuta voy a buscar estrategias positivas en alimentación para que el niño cada vez disfrute más alimento y en mayor cantidad. Y lo otro es la motivación externa versus la motivación interna, ¿ya?
¿Qué es lo que yo voy a hacer para que el niño se sienta con deseos de comer, pero no porque le voy a pasar el celular, no porque le voy a pasar la tablet o porque le voy a dar el postre, no, sino que porque, por ejemplo, yo puse como estrategia que el niño fuera parte de poner la mesa, de preparar los alimentos, ¿cierto? Y eso, o de interactuar con los alimentos, y eso lo lleva internamente a motivarse por interactuar con ese alimento, por comer. Otra cosa también que yo recomiendo bastante, como mamá también, porque lo pongo en práctica con mi hijo, es usar, no sé cómo se hace allá en Uruguay, pero usar la mesa no con los platos servidos, no viene el plato servido desde la cocina listo, sino que yo pongo los alimentos en fuente o en ollas, como sea, en la mesa, con cucharas o cosas para servirse y cada uno se sirve lo que quiere y la cantidad que quiere, ¿ya? Que dicen por ahí que es como algunas, como mesa americana, que en Estados Unidos se usa mucho, ¿ya? Yo lo uso hace bastante tiempo con mi hijo, ellos no tienen nada de rechazo alimentario, comen un montón, pero es algo que sirve mucho porque ellos mismos se regulan y se sirven la cantidad que ellos quieren y todo, y hay días que van a querer comer una cosa, otros días otra, de las que yo voy a servir, ¿ya? Porque nosotros como adultos, vuelvo a que tratemos de pensar en nosotros, no comemos todos los días la misma cantidad, ni todos los días queremos comer el mismo alimento. Hay días en que uno dice, qué ganas de comerme, por ejemplo, de tomarme una sopa, porque hace frío, pero no quiero comer, por ejemplo, en este tiempo de más frío, no quiero comerme una ensalada fría seguramente. Y si la sirven, seguramente no la voy a probar. Entonces, tenemos que también potenciar eso, que el niño tenga una motivación interna por probar los alimentos. Y obviamente, como lo ponía en unas diapositivas anteriores, tenemos que poner atención a las indicaciones y a lo que nos diga el nutricionista o pediatra en base a las tablas de crecimiento y todo eso. Y tengo que buscar estrategias para que éstas evolucionen de manera adecuada. Entonces a mí me gusta mucho decir que el profesional nutricionista dice qué hay que comer, ¿ya? ¿Qué nutrientes, qué alimentos tenemos que comer? Pero el profesional fonoaudiólogo tiene que buscar estrategias para decir cómo hacerlo, ¿ya? Porque el nutricionista me puede mandar 20 alimentos que le tengo que dar a mi hijo, pero si el niño no los recibe, no va a servir de nada que el nutricionista me haya dicho eso, ¿ya? ¿Qué diagnósticos podemos tener? Se habla bastante de neofobia como miedo a los alimentos nuevos, que muchas veces no es miedo, sino que es una fase normal de experimentación en que algunos niños demoran más que otros. Anorexia infantil se mencionaba bastante antes, pero ya sabemos que en realidad no es que sea una anorexia infantil, porque el niño no tiene una dificultad desde la salud mental que implique que no coma, sino que hay otros causantes o otras dificultades que están impidiendo que pueda comer un espectro mayor de comida o unas cantidades mayores. Y lo que se menciona bastante es, en el DSM-5, es el trastorno de evitación-restricción de la ingestión de alimentos. Ahí puse de la ingestión 2 veces, pero de la ingestión de alimentos, ¿ya? Y ese es como un diagnóstico más conocido. Se habla también en otras bibliografías sobre los picky eaters, que son como los niños quisquillosos para comer, que no tienen rechazo alimentario propiamente tal, pero que como que hay ciertas cosas que no les gustan, que son como los que uno podría llamar que no tienen un problema con la alimentación, pero son un poco mañosos, ya no sé si esa palabra se usa ya, pero es como que hay ciertas cosas que no comen, pero no es un problema real para su vida. Por ejemplo, si a un niño no le gustan los porotos o las legumbres en general, ¿ya? Pero puede comer un montón de otros alimentos o comer las mismas legumbres en otra presentación, no implica una alteración para su vida diaria, ¿ya? Versus un niño que come solamente yogur de frutilla de la marca Nestlé de tal tipo, ¿ya? Eso es mucho más limitante. Entonces ahí hay que ver cantidad y también si eso influye o no en la vida, porque también hay que ver en base a la familia, qué come esa familia. Si estamos frente a una familia que es vegetariana, obviamente no vamos a tener como objetivo en terapia trabajar en la alimentación de la carne, porque no va a ser eficiente, no va a ser funcional para su vida. Pero es muy probable que sí tengamos que trabajar los alimentos, muchas verduras que se usen y sobre todo las que sean, según indicación del nutricionista, necesarias para ese régimen de alimentación. Entonces, frente a la motivación externa y la interna,
Muchas veces algunos autores hablan de que se desarrolla la biología del temor. ¿Qué quiere decir eso? El niño tiene alguna de todas las dificultades que mencionamos antes y aprende que comer le provoca ese malestar. Le provoca un dolor, por ejemplo, cuando son niños con alergia alimentaria y tienen reacciones muy fuertes, le provoca ese malestar que es picazón en el cuerpo o reflujo, etcétera, ¿ya? Y en general, las malas experiencias de alimentación o que lo atemorizan van a hacer que aprenda a que no coma, a no comer. Porque si es una experiencia que me daña, que no me gusta, no la voy a realizar, ¿ya? Puede ser que no coman o que coman menos. Se utiliza bastante lo que es la preparación sensorial. A mí lo que más me gusta hacer es trabajar con terapeuta ocupacional en dupla, en una sesión juntos. No es que sea obligatorio, ¿ya? Hay distintos enfoques y todo eso, pero a mí me gusta mucho, me acomoda trabajar en dupla, porque el terapeuta inicia la sesión trabajando, preparando sensorialmente, regulando sensorialmente a este niño, y yo después puedo sentarme con el terapeuta también y con el niño a trabajar específicamente con los alimentos. Eso me ayuda mucho a que esté mucho más regulado cuando yo voy a trabajar con los alimentos. Y otras cosas que se pueden usar lugares variados para comer, no siempre la misma silla, la misma mesa, ¿ya? Hacer estrategias visuales, que los platos se vean más bonitos, que tengan mejores olores muchas veces, que se pueda jugar con la comida, hacer lo que llaman los estadounidenses enseñanza con comida, que es, por ejemplo, crear letras con verduras o cosas así, o hacer arte, ¿ya? Como platos bonitos con comida, pero invitar a que el niño participe de eso, claramente. Expansión de jugo y batido es otra estrategia que se vincula con que si el niño toma solo un jugo, por ejemplo, es muy común que tome jugo de durazno porque es un sabor más suave y porque es una textura más suave también. Y de ahí puedo ir engrosándolo, haciéndolo más espeso o haciéndolo más aguado, haciéndolo que tenga un sabor más dulce, menos dulce, ir jugando un poco también con las temperaturas y con eso voy a ir dando distintas experiencias sensoriales. Y algo muy importante es la variedad de los envases. Algo que relatan muchos autores es que cuando se va a servir el alimento al niño, no se sirva en un envase comercial que tenga etiqueta, porque es mucho más probable que si al niño le gusta se apegue a eso y después cuando cambien la etiqueta del yogur sea muy difícil que el niño lo coma, por ejemplo. El cepillado de dientes es otra instancia que suele estar alterada en los niños con rechazo alimentario. Muchas veces las mamás dicen, no hay caso que le pueda cepillar los dientes. ¿Por qué? Porque su sensorialidad oral o el tema con la boca está un poco desregulada. Entonces es normal que eso ocurra. Y ahí yo la verdad es que he peleado bastante con varios dentistas. Yo creo que el Colegio de Dentistas de Chile luego me va a demandar o algo así porque se potencia mucho que el cepillado de dientes es muy importante y que tiene que ocurrir, así como veíamos en la alimentación, como sea. O sea, no importa si usted tiene que forzar a su hijo para cepillarle los dientes, tomarlo así de sus manos, de sus piernas y cepillarle a la fuerza, lo importante es que no tenga caries. Y yo estoy de acuerdo con que es importante que no tenga caries y que se cepille los dientes. Eso es algo muy importante y por eso es un objetivo de trabajo terapéutico, pero no estoy de acuerdo con que se haga a la fuerza, como que implicaría las mismas consecuencias que darle comida a la fuerza. Y ahí nos dicen muchas veces los dentistas, cuando yo entro en estos debates con ellos, me dicen ya, pero si no hay evidencia o un artículo en específico publicado que diga que cepillar los dientes trauma a un niño. No, no se trata de eso. ¿Ya? Eso es una manera muy simple de mirarlo, pero tenemos que mirarlo de otra forma. El cepillado de dientes es una actividad de la vida diaria, ¿cierto? La hacemos todos los días. Y más de una vez al día, por lo menos 3 veces al día, ¿cierto? Entonces, esa actividad de la vida diaria, ¿ya? Y una actividad varias veces al día, ejercida por mi cuidador, que se supone que es mi figura de apego principal y en la que yo confío, pero esa figura de apego en la que yo debería tener plena confianza me agrede prácticamente físicamente porque me toma, me fuerza, me contiene y me lava los dientes a la fuerza. Y yo lloro y me molesta porque tengo a lo mejor una hiperreactividad sensorial, ya, porque tengo una hiperrespuesta y lloro y realmente me duele.
Y es una experiencia totalmente traumática, ¿ya? Aunque no haya un documento, un artículo, que algún día lo publicaré para rebatir, porque aunque no haya un artículo específico que diga el cepillado de dientes trauma, no. El problema es que esa experiencia con mi cuidador es negativa. Y es una experiencia en que estamos frente a una práctica restrictiva con ese niño. Y esa práctica restrictiva, si se hace de manera cotidiana en el tiempo, puede provocar una alteración a largo plazo, ¿ya? Entonces, ¿me olvido de lavar los dientes? ¿No es importante? No. Tengo que lavar los dientes, pero tengo que buscar estrategias en terapia para que ese niño logre un eficiente lavado de dientes, ¿ya? Pero que también sea una experiencia positiva, no una experiencia traumática. Eso. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Espero no haber hablado tan rápido o no Muchas haber hablado gracias, tanto. Consuelo. Acá una colega, supongo, nos dice que apoyando esto que tú hablabas del cepillado de dientes, que en este momento está atendiendo a un chiquito que su dentista le dice que sí, que le lave los dientes como sea y es todo un caos. Las que trabajamos sabemos la lucha que tenemos con esto de poder anticipar el lavado de dientes, el pedir permiso para meter algo en la boca, y no, desde el cepillado de dientes hasta ir al dentista. Sí. Tenemos algunas preguntitas que, bueno, un poco ya lo abordaste, que te decían cómo inicia el abordaje en estos casos, ¿no? Que, bueno, comenzar siempre desde lo distal a lo proximal y con el apoyo de terapeuta ocupacional, decías, o bueno, o mismo tú misma trabajando todo lo sensorial. Sí, es muy bueno ahí aliarse con algún terapeuta, no solo para trabajar en dupla, sino que para aprender estrategias que me pueden ayudar, aprender un poco del lenguaje también de los terapeutas ocupacionales, porque cuando yo envío a un niño para que sea evaluado por terapeuta, el terapeuta va a enviar un informe y yo cuando lea el informe tengo que entender lo que dice ese informe, o si no, no va a ser útil para mi trabajo, ¿ya? Entonces, tratar de por ahí vincularnos un poco con la carrera de terapia para poder entender los términos, entender cómo algo me puede ayudar, como si yo sé que un niño es defensivo táctil, por ejemplo, eso me puede ayudar para saber cómo organizar mi estrategia de justamente lo que tú mencionabas, de interacción con ese niño. No voy a poder entrar con estímulos suaves en boca de una vez, ¿ya? Lo más probable es que voy a tener que usar primero estímulos de tacto profundo que lo organizan más, desde distal a proximal y todo ese tipo de cosas. Entonces es muy bueno informarnos un poco sobre ese rol. Y a mí a veces me dicen que soy un poco exagerada porque me dicen, ¿cuándo tú derivas a un niño a terapia ocupacional para evaluación de integración sensorial? Y la verdad es que yo los derivo a todos. Yo personalmente los derivo a todos. Aunque sea un niño que yo creo, porque yo no soy experta en integración sensorial, aunque sea un niño que yo creo que no, en realidad puede que no tenga nada sensorial, prefiero derivarlo y salir de la duda y saber si es que hay algo que el terapeuta tiene que trabajar. Y también porque el terapeuta puede trabajar muy bien lo que son a veces habilidades motoras gruesas también, ¿ya? Y organización de esas habilidades. Entonces, muchas veces tenemos dificultades vestibulares de base que hacen que el niño nunca esté tranquilo o que no se siente, ¿ya? Entonces, a veces no es tan evidente, pero para mí es súper bueno trabajar en dupla con terapeuta. Sí, estamos totalmente de acuerdo en eso. Nosotros no tenemos muchos terapeutas ocupacionales, por suerte cada vez hay más, pero la idea del trabajo conjunto, a veces en interdisciplina, como decís tú, dentro del consultorio, yo también soy súper defensora de esos espacios, porque el trabajar mano a mano con el terapeuta ocupacional en lo que es rechazo alimentario nos enriquece a ambos, creo, porque vamos como conociendo el camino y vamos pudiendo ingresar en ese niño con mucho más efectividad, me parece. Nos están preguntando también ejemplos
de estrategias positivas para el disfrute versus tolerar el alimento. Del concepto, el cambio de concepto, ¿cierto? Claro. Bueno, lo principal es desde el inicio basarme en cuáles son los intereses de ese niño, ¿ya? Y usar estrategias para presentar de manera entretenida los alimentos. Porque, por ejemplo, un niño que rechaza las verduras, ¿ya? Si yo le presento a ese niño que rechaza las verduras una hoja verde, ya cocida, que no tiene ninguna gracia para él, lo más probable es que no se interese en hacer nada. Pero si yo le presento, por ejemplo, los fideos que él ya come y los, por ejemplo, los pintamos de color verde con colorantes para alimentos, él ya va a ir teniendo una vinculación con ese color y es más probable que a futuro quiera interactuar con otros alimentos verdes, porque a veces se habla del color, pero el color no es solo por el color, sino que el niño tiene una asociación del color con la textura. Generalmente los alimentos blancos son blandos, porque son carbohidratos la mayoría. Generalmente los alimentos amarillos, naranjas son ácidos. Generalmente los alimentos verdes son más fibrosos, cuesta más manejarlos porque hay que masticarlo y la mayoría de las veces están crudos, ¿ya? Entonces, si el niño se vuelve a vincular con esos alimentos mediante juego, mediante pintar, mediante cocinar, ¿ya? Va a tener una experiencia que va a ser positiva y yo no voy a necesitar darle el alimento, sino que lo más probable es que mientras yo estoy jugando, presentando y todo, el mismo niño lo experimente por sí solo. Entonces va a disfrutar esa experimentación o puede que lo pruebe y no le guste y lo saque de la boca y más adelante se atreva a probarlo nuevamente en otra preparación. Pero es muy distinto a que yo me ponga como objetivo que tiene que comerse 3 hojas de tal verdura, ¿ya? Que sería tolerancia. Gracias. Tenemos muchos halagos, ¿no? Que bueno, agradecen mucho la presentación, que muy clara, que muy interesante, excelente presentación. También, bueno, muchas colegas están de acuerdo también con esto del trabajo de terapista ocupacional. Gracias a la expositora, muchas gracias por esta instancia, que sea la primera de muchas. Así que capaz Sí. que un día podemos compartir también con la terapeuta ocupacional con la que trabajás y hacemos una más grande. Porque bueno, hay muchas terapeutas Sí, sería ocupacionales súper que bueno. trabajamos mucho con todo lo que tiene que ver con la alimentación. En esta situación, porque bueno, hay una consulta sobre la masticación. ¿Trabajás la masticación en esta instancia también? Sí, muchas veces, sobre todo cuando se ha prolongado el uso de papillas por un tiempo muy largo, porque es la única manera de que, como no come carne, como no come hojas verdes, la única manera en que le dé carne y hojas verdes, porque lo necesita, es que le dé papilla. Entonces las familias empiezan a usar solo papillas eternamente. Mm. Y eso, o otras condiciones también que pueden ser, no sé, pensemos en un niño con una hipofunción muscular, otras condiciones que pudiéramos tener, pueden hacer que la masticación no sea eficiente, ¿ya? Y en esos casos en particular tengo que trabajar la masticación. ¿Qué es lo importante? Que yo no puedo empezar, si tengo un niño con rechazo alimentario y problemas en la masticación, no puedo pretender que voy a trabajar la masticación desde el inicio con alimentos. Porque si a un niño que nunca ha comido enteros, lo más probable es que yo voy a poder trabajar la tolerancia que decíamos ya inicialmente, o sea, evaluar qué es lo que están haciendo, cuánto come, invitarlo al disfrute de la interacción con los alimentos que habíamos dicho, y en paralelo yo puedo empezar a trabajar a lo mejor algunos movimientos masticatorios o de apertura y cierre mandibular con, por ejemplo, mordedores como los chewis, ¿ya? Que son cosas en que el niño siente la confianza de que puede morder o puede llevarlo a la boca y no tienen sabor, no tienen olor, no va a quedar algo dentro de la boca que le va a provocar algún malestar. Muchas veces hay que trabajar con los que son lisos primero, ¿ya? Para que no tengan una textura que lo pueda incomodar. Entonces, como van a tener esa confianza al inicio, eso va a potenciar a que más adelante, una vez que ya lo logren desde lo motor, desde esto que no es alimento, poder empezar a trabajarlo después con alimento.
Consuelo, y una pregunta. ¿Te referías en un momento al trabajo con chicos con alteraciones a nivel gastrointestinal, como pueden ser los síndromes de intestino corto, los reflujos importantes? Con ellos, ¿cuál Las sería tu momento atresia de inicio? esofágica. Sí, las atresias, sí, de Mira, esófago, todos los quirúrgicos también, que sí, bueno, que son algunos sí. que no, que a veces tenemos dificultades, ¿no? Con el empezar la alimentación. ¿Cuál es el problema mayor en el tema gastrointestinal? Es que, bueno, es como, hay muchas áreas en las que ocurre que se disocian las áreas, como que se divide el cuerpo. Entonces se piensa que pareciera, ¿ya? Que del esfínter esofágico superior hacia arriba es deglución, motricidad orofacial, etc. Y parece que del esfínter esofágico hacia abajo fuera digestión, ¿cierto? Eso es lo que pensamos, como si Sí, fueran dos procesos totalmente separados, y no son separados para nada, ¿ya? La digestión tiene como primera parte lo que es las fases de la deglución, son un continuo en realidad. Y dentro de ese mismo problema, de esta separación, de esta disociación de estas fases, lo que ocurre también es que lamentablemente muchas veces no son derivados los usuarios solo cuando presentan una alteración de esta primera etapa, sea como causa o sea como consecuencia de algo gastrointestinal, ¿ya? Que puede ser que por un problema gastrointestinal el niño tenga una dificultad con la deglución a futuro o con la alimentación. Y eso no debería ser así. Los niños que tienen una alteración gastrointestinal, como las que tú mencionabas, ¿ya? Deberían sernos derivados desde el inicio. ¿Por qué? Porque va a tener que estar a lo mejor con gastrostomía, con una vía alternativa de alimentación, o con una yeyunostomía, o lo que se establezca en cada caso, ¿ya? Por el tema nutricional y todo, pero yo no puedo perder las habilidades orofaciales, sensoriales y motoras. No importa que no sea con alimentos, no puedo trabajar con alimentos, sí, lo entiendo, pero puedo trabajar a lo mejor con sensorialidad oral, facial, ¿ya? Y que con eso, cuando el niño tenga el pase médico para comer por boca, no esté en esa hiperreacción de, ¿qué? Si yo nunca he tenido algo en mi boca, ¿cómo ahora voy a poner alimento en mi boca? Ya no tiene sentido. Y por eso es tan importante que la derivación de esos niños sea desde el inicio a fonoaudiología. Pero cuesta mucho aún porque es un área muy incipiente para el fonoaudiólogo, ¿ya? sí. Es como que, de hecho, distintos equipos médicos que han implementado estas estrategias, por ejemplo, en el caso del síndrome de intestino corto, las estrategias alternativas al trasplante, ¿ya? En que se corta cierta parte del intestino que no es funcional y se hace toda una terapia quirúrgica alternativa, ¿ya? Para evitar el trasplante que tiene mucho más riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Después evolucionan bien, pasan por la fase aguda, pasan por la fase de recuperación, pasan por la fase de mantenimiento, y recién en esa fase de mantenimiento, después de la cirugía, que es después de muchos meses, recién ahí nos llegan. ¿Por qué? Porque salieron de la alimentación parenteral y quieren salir de la enteral. Entonces, como quieren salir de la enteral, hoy le estamos tratando de dar comida y no come, no hay caso, lo Mm, rechaza. Claro, porque todo ese tiempo estuvo sin nunca. ninguna intervención. Entonces, es súper importante, yo siempre lo digo, en el tema de gastrointestinal y también en los temas cardiorrespiratorios. También es súper importante que se derive desde el inicio, porque si ese niño está con una vía alternativa, sea porque tiene que subir de peso para una cirugía o por cualquier motivo, yo necesito trabajar los orofacial en paralelo. Y en aquellos chiquitos que tienen atresia de esófago, personalmente bueno, tienen la sonda nasogástrica, hacen todas sus cirugías y después nos pasa que a veces algunos no pueden hacerles una gastrostomía bueno, por la cirugía. Entonces se empiezan como a apurar muchísimo esa instancia de alimentación oral, pero bueno, es como tú decís, a veces llegan en ese momento y no pudimos participar en toda la estancia. Tenés un chiquito que a veces por 1 año y medio no recibió nada y al 1 año y medio cuando te dicen está pronto para comer, el niño ni siquiera sabe que la boca la tiene para comer porque nunca comió. Porque Es, nunca lo uso para comer. claro, entonces es súper importante.
Acá nos preguntan también sobre si hay estadísticas o estudios en la relación entre el síndrome Down y el rechazo alimentario. Sí, hay bastante. Hay bastante sobre síndrome de Down y alimentación, rechazo alimentario, porque hay muchos factores influyendo, muchos. Los niños con síndrome de Down tienen más riesgo de alteraciones gastrointestinales, tienen más riesgo de alteraciones cardiorrespiratorias, tienen más riesgo de hipofunciones musculares, un montón de cosas. Entonces, desde ahí tiene muchos aspectos a considerar para tener rechazo alimentario. Sí, hay bastante, la verdad. O sea, hay, pero en realidad siempre podría haber más aún y más específicamente aún desde el área de la fonoaudiología, porque al final en todas estas áreas como condiciones crónicas o condiciones permanentes, todo lo que nosotros extraemos de la información es un poco de rebote, porque por ejemplo, en el mismo caso de la atresia esofágica que tú mencionabas, hay estudios que desde el área médica que dicen que los niños que tienen una reparación de la atresia esofágica tardía, o sea que no se hace de manera temprana, entonces están con la gastro, con la yeyunostomía mucho tiempo, eh, se evidencia que tienen alteraciones en la adquisición de habilidades de alimentación a largo plazo, ni siquiera en el momento después de la cirugía, sino que a largo plazo, a los 2 años, a los 2 años y medio, ¿ya? Pueden haber sido operados dentro de los primeros 6 meses, por ejemplo, pero a los 2 años y medio todavía tienen un retraso en las habilidades de alimentación. Y eso lo ve el equipo médico que investiga eso, pero no son investigaciones de fonoaudiología y ni se menciona que eso indica que tiene que haber fonoaudiólogo. Ya es como un poco tragicómico porque lo están viendo, lo evidencian, pero solo nosotros cuando leemos el artículo nos damos cuenta entonces qué falta. ¿Ya? Sí. Y es lo que también una vez lo conversé con un médico de estos un cirujano que estaba en un equipo de rehabilitación alternativa de síndrome de intestino corto. Decía, bueno, todo perfecto, uno de los contras que tenemos es que después no comen. Y yo, entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Cómo ellos no piensan que dentro de todo ese equipo, con profesionales nutricionistas, enfermeras especialistas en nutrición, médicos de todos los tipos, hay algo que está faltando ahí porque están teniendo una consecuencia que no es positiva y esa consecuencia hay que tratarla desde antes. A nosotros nos pasa también con los niños con cardiopatías congénitas, que también por toda esa dificultad respiratoria, como decimos que no, la alimentación no es prioridad para el cuerpo, y que además tampoco a veces en esos momentos es prioridad para el equipo de salud, porque como se fatiga mucho para comer, empiezan a sacar y a priorizar la alimentación por vía alternativa. Y bueno, cuando realmente se va a instalar después de la cirugía, está bien, bueno, sí, ahora le sacamos la sonda y que empiece a alimentarse, y bueno, y ahí a veces cuesta mucho, y bueno, si hay cardiopatía y síndrome Down, que bueno, que nos ha tocado la dificultad, pero bueno, es eso que tú decís, vemos muchísimo nosotros el rechazo alimentario en las cardiopatías, pero no tenemos una derivación antes, previa, digamos, cuando recién empieza o con las atresias de esófago o con los intestinos cortos, que también ahora nosotros en el hospital pediátrico, por suerte tenemos derivaciones tempranas en intestino corto, y bueno, estamos como tratando también de hacer un camino y una planificación, porque el no darles de comer y el no tener experiencias con los alimentos también después genera otros trastornos como dificultades y retrasos más a nivel del desarrollo. Entonces, bueno, como también ir relacionando que bueno, aprender a comer también implica aprender a usar todo lo que es el sistema estomatognático para el habla también, y bueno, todo eso nosotros estamos como también en la promoción bueno, de nuestro trabajo en etapas tempranas antes de llegar a que no podamos ingresar con nada dentro de la boca del niño, ¿no? Sí. Bueno, bueno, hablan también de la relación por la gastrostomía, seguimos con los halagos, en pacientes calculo con TEA, sobre todo por lo sensorial,
también, ¿no? Los pacientes con trastornos de espectro autista, trastornos del desarrollo. Observamos, y bueno, hay terapeutas ocupacionales en la charla y te agradecen Sí, muchísimo qué la valoración bueno. de su trabajo. Sí, valoro mucho la terapia ocupacional. De hecho, lo más probable es que si yo no hubiera sido fonoaudióloga sería terapeuta ocupacional. Siempre digo eso. En Uruguay tenemos pocas terapistas ocupacionales, pocas pero buenas, pero la carrera de terapia ocupacional en Uruguay es nueva. Hay muchas terapistas ocupacionales que las recibimos y las adoptamos argentinas, pero bueno, hoy sí están, este, cada vez hay más y muchísimas trabajando muy mano a mano con los fonoaudiólogos desde lo que es integración sensorial, pero bueno, también con todas las adaptaciones para la alimentación. Sí. Y bueno, creo que es un área que de alguna manera está creciendo, estamos cada vez más metiéndonos los fonoaudiólogos en esto y dándole la importancia y la objetividad que esto, ¿no? Porque es eso que tú decís, que uno no se cansa de repetírselo más que nada a los pediatras y a los papás cuando te dicen, lo dejamos de comer, le dejamos de dar de comer y en algún momento va a comer. Y yo les digo que no. No, no va a No, comer. no va a comer. Que el niño Lo más triste, lo más triste para mí es cuando son muy pequeñitos, están iniciando la alimentación complementaria y el pediatra le dice, quítele el pecho, no le dé nada de lactancia hasta que coma. Yo lo encuentro terrible, porque además de todo lo que hemos hablado, el niño está empezando a conocer los alimentos recién. Entonces, su base segura de la sensación de hambre, su relación con la saciedad, es el pecho. Entonces, decir que para mí es hasta inhumano, es una una conducta maldad. restrictiva, porque es casi como que a nosotros nos dijeran, si no te gusta lo que hay de comida, no te vamos a dar agua, una cosa así. Entonces, es súper fuerte, pero hay muchos profesionales que lo dicen, y la verdad es que no va a comer, no va a comer si es que no conoce, si es que no tiene confianza, si es que no está seguro, no se va a alimentar. Consuelo y otra más, y después te liberamos. Consulta sobre estrategias para trabajar rechazo en una niña con síndrome Down que luego de una experiencia negativa de atoro rechaza todos los alimentos que antes había incorporado. Mira, generalmente lo que pasa con los episodios de atoro, como vimos en el video, es que más que el episodio de atoro en sí sea el que atemoriza a los niños, es la reacción de los cuidadores. Muchas veces el niño se atora y el cuidador lo toma, le mete la mano para sacar el alimento, le hace golpea la espalda, es todo un escándalo, las personas gritan y eso obviamente traumatiza mucho más al niño que el episodio de atoro en sí, ¿ya? Claro, puede ser que un niño con síndrome de Down tenga alguna dificultad de repente por una hipofunción, alguna dificultad mayor con el manejo del alimento, pero si nosotros lo manejáramos como cuidadores también mejor, mi reacción, obviamente eso sería menor. Ahora, cuando yo ya tengo eso, cuando ya ocurrió y ya no hay mucho que hacer para volver atrás, ¿ya? Ese niño necesita, que a mí me gusta decirlo así, destejer un poco, ¿ya? El tejido y tejer nuevamente. Y siempre va a ser más difícil, ¿ya? Y eso quiere decir que yo necesito volver un poco hacia atrás y empezar a tratar de interactuar con los alimentos de otra manera, ¿ya? Desde distal a proximal, jugando con los alimentos, invitándola a jugar, a hacer figuras, distintas cosas, ¿ya? Y a lo mejor trabajando habilidades orales, pero no con alimentos, como te decía antes, con algo que la haga sentir segura. Por ejemplo, en los mismos mordedores a veces tienen unas formas que permiten que el mismo niño lo tome y eso la va a hacer sentir segura porque sabe que no se le va a ir hacia atrás y no se va a atorar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hay que un poco volver hacia atrás y empezar a rearmar esta relación con el alimento. En general, no solo niños con síndrome de Down, sino que en general niños que han tenido episodios que han sido un poco que causan temor después.
de volver a interactuar. Hay que devolverle la confianza en el alimento. Y sobre la técnica, el BLW, ¿te parece a ti que es aconsejable para todos los niños o que deben cumplir con ciertos requisitos? En realidad, más que requisitos por el tipo de niños, estaríamos hablando como más de requisitos generales. O sea, el niño no puede empezar a comer, yo siempre digo, alimentos complementarios antes de las 17 semanas de vida, que es más o menos 4 meses y 1 semana. No quiere decir que todos van a empezar a comer a esa edad, pero deben iniciar la alimentación entre las 17 y las 24 semanas de vida. Dentro de ese espectro yo puedo elegir cuándo comenzar. Y en base a lo que mi niño me va mostrando, si es que me muestra interés, si es que es capaz de llevarse alimento a la línea media, ¿ya? Si es que está interesado en los alimentos, ahí yo voy tratando de comenzar. Nunca puedo comenzar antes porque el organismo de ese niño no está listo para comer. Todos los estudios en los que uno habla de inicio precoz de la alimentación complementaria y alteraciones debido a eso son de niños que comieron antes de los 4 meses, ¿ya? Y tengo que empezar entonces en esa etapa, más o menos entre las 17 y las 24, 26 semanas. Y tengo que también tener algunos requisitos como por ejemplo tratar de que haya cierta estabilidad postural, ojalá que haya un buen control cefálico, eso es primordial, ¿ya? Y eso, porque en general no hay más requisitos que eso. Se habla a veces de que la autora menciona, que es una enfermera la que es la creadora del método, de que es necesario que se siente totalmente por sí solo. Eso no es verdad, ¿ya? No se trata de que el niño pase de acostado a sentado por sí solo, no, porque eso teníamos que esperar hasta los 10 meses más o menos para que un niño logre eso, Claro. ¿ya? Sino que el niño tenga cierta estabilidad postural, buen control cefálico y cierta estabilidad para que no quede como una masita, sino que le ponga un cojín, algún adaptador y queda bien, ya queda estable. Eso ya es suficiente. Teniendo esos requisitos, yo creo que cualquier niño puede iniciar con BLW y también depende mucho de lo que quiera la familia. Si la Sí. familia se siente segura o no, porque si la mamá va a estar todo el rato con miedo y va a estar todo el tiempo como temerosa o ansiosa porque el niño se lleva un pedazo a la boca, no va a ser bueno el BLW para esa familia. Sí, respecto a esto, preguntan si puede ser que al comenzar con trozos se atore en los primeros meses y luego tiene una base más segura para el manejo del bolo. Sí, eso también está estudiado. Los niños que inician con BLW desde el comienzo no se atoran más que los que inician con papilla cuando hacen el cambio de papilla entero. ¿Ya? O sea, un niño que empieza comiendo papilla, en algún momento va a tener que cambiar a entero, ¿cierto? Cuando inicia el cambio a enteros, también se va a atorar, también le va a pasar, porque es un cambio, entonces va a tener que adaptarse y acostumbrarse a eso. Por llamarlo de una manera simple, la cantidad de veces que se va a atorar no va a ser menor o mayor que la de un niño que empieza desde el inicio con BLW. No hay diferencia. Sí, algo que me pareció súper importante que tú dijiste es esto de que muchas veces empiezan, sobre todo los pediatras, a retirar el pecho para empezar a incluir los alimentos. Que eso que acá también pasa, que a veces le dice, señora, no le dé más pecho. Y bueno, también uno va como buscando las estrategias para que el niño se motive y tenga ganas de alimentarse, que me parece que eso que tú hablas de la motivación y promover la motivación interna más que ir como buscando que esto del que sienta hambre, que a veces yo digo a las mamás que esos niños que han estado internados y que están con una sonda casi de continua no saben lo que es tener hambre. Se sienten mal, pero no tienen ni idea que eso se va con un poquito de comida. Entonces va como mucho más allá a que tengan la necesidad. Bueno, creo que... La alimentación enteral continua obviamente provoca ahí un desbalance. Por eso yo digo que muchas veces se necesita alimentación por vía alternativa, claro, ¿ya?
pero no es lo fisiológico, no es que sea lo mismo que lo que fisiológicamente debería desarrollarse, ¿ya? Entonces ahí claramente debe haber un trabajo de fono porque aunque yo crea que es lo mismo, porque nutricionalmente está consumiendo lo mismo, no es lo mismo. Sí, tenés razón y que alimentar, ¿no? Como a mí a veces me gusta decir a los papás que alimentar al niño no es solo nutrirlo y meterle todos los nutrientes, sino que la alimentación va como mucho más allá y tiene que tener un marco también de afecto, de contención, Sí. de todo lo que implica y todo lo importante, y todos los afectos y las emociones que uno pone al dar de comer al otro, ¿no? Al alimentar y al alimentar desde todos los lados, no Sí, solo desde los nutrientes. exacto. Ahí Bueno, preguntan por sillas, si pueden buscar ahí en Google, solo por dar un ejemplo, la silla Trona se llama, es una opción, pero bueno, por lo menos en Chile son súper caras, así que yo lo que les digo a la mayoría de la familia es que adapten una silla de comedor normal y le peguen una caja de cartón abajo con cinta adhesiva para que el niño pueda apoyar los pies, le pongan estos cojincitos o cositas de espuma a los lados, y ahí nuevamente nuestros grandes aliados para esas adaptaciones de sillas son los terapeutas. Los sí, terapeutas ocupacionales son ideales para adaptar la silla más insospechada a una silla ideal, que sí. permita la estabilidad postural, la seguridad y todo eso. Acá hay unas sillas que son muy parecidas a la silla Trona y sustancialmente más baratas. ¡Ah, qué Sí. bueno! Lo importante, lo bueno de la silla trona es que va creciendo con el niño, porque se Sí, puede ir adaptando a medida que el niño va creciendo y se siguen manteniendo los ángulos posicionales de 90 grados en cadera, rodilla y pie. Pero eso también se puede hacer con una adaptación de una silla de la casa. sí, sí, pero hay algunas que son como muy, muy similares y uno puede ir manejando tanto la altura de la silla como la altura del apoyapiés. Hay algunas que tienen los apoyapiés buenos y lindos, porque bueno, yo paso poniendo cosas en el apoyapiés porque el apoyapiés que vienen en la gran mayoría de las sillas de comer, no sé lo que les pasa a ustedes, pero la gran mayoría no sirve para apoyar los pies. No No, tiene traer una cinta o sí, un metal que es una cosa diminuta, que no me apoya nada y muchas veces está súper lejos del alcance de los pies de los niños, no lo sí, alcanza. Entonces que ahí yo les digo, ya usen la silla para comer que ya tienen, pero vamos a pegarle con cinta, una caja para que quede justo a la altura, o a veces se puede usar no sé cómo se llama ya, pero es como esta silla sin respaldo, un piso, se puede sí, usar para ponerlo abajo de la silla y que el niño pueda poner los pies en ese pisito mientras está comiendo. mientras se está alimentando. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Consuelo. Creo que para mí personalmente, pero para todos, ha sido muy enriquecedor. Es un presentar el tema. Sabemos que hay muchísimo más y que seguramente tú debes tener muchísimo más de aquí, como para seguir de alguna manera profundizando en el tema. Y bueno, además está decir que sos totalmente bienvenida en Uruguay, Ah. y que ya vamos a buscar el momento, que todo esto Algún termine y día, podamos encontrar. sí, algún día voy a volver al Cabo. Yo amo el Cabo Polonio. Es Ah, mi bueno, lugar favorito del mundo. somos Sin lugar a muchos. dudas. Igual para Maravilloso. nosotros también Chile es un país muy lindo y muy querido y donde hay muchísimo que aprender, porque bueno, hay muchas cosas también que ustedes han desarrollado y tenemos como muchos contactos desde la literatura con Chile, pero bueno, también podemos nosotros ir a Chile. Sé que ahora no estás en Chile, pero estás más en el No, calorcito, en Brasil. en Brasil. Todavía Bueno. por largo tiempo. Bueno, bueno, muchísimas gracias y sin duda estaremos como buscando alguna otra instancia y algún otro espacio
para compartir. Te agradecemos nuevamente en nombre de la licenciatura por apoyarnos en este emprendimiento y bueno, y en nombre de todos los participantes que por todos los comentarios están muy agradecidos por... Bueno, tenemos gente de Colombia también. Creo que hay mucha gente de otros lados que también ha participado. No sé qué pasó con si pudimos hacer toda la transmisión en vivo. En algunos momentos sí, en otras no, porque hubo un problema con la plataforma de facultad. Pero quedó grabado y yo lo voy a subir al canal de la carrera. Súper. ¿Está? Muchas Bueno, gracias por la invitación. gracias a ti y muchísimo gusto por conocerte más mano a mano, porque ya te he Sí, escuchado en otras oportunidades. sí. Muchas Bueno, gracias. Nos gracias. vemos. Y gracias a todos por estar acá. Los que todavía no llenaron y andan ahí, llenen el formulario. Nos vemos. Mandamos un formulario. Gracias.